Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe una vez más en el espacio de La Entrevista. Iniciamos cuando son las 7:05. Este día vamos a hablar sobre la organización ciudadana y la democracia, la importancia de la organización, sobre todo cuando hay retrocesos democráticos. Nos acompaña Fátima Pacas, ella es socióloga, jefa del área de educación de Cristosal. Bienvenida, Fátima. Buenos días, muchísimas gracias y buenos días a nuestros radioyentes. Muchísimas gracias, Fátima. Bueno, sabemos que El Salvador vive momentos de retrocesos democráticos, de violación a la Constitución y respeto al Estado de Derecho. Estos retrocesos en la democracia afectan directamente a los ciudadanos y a sus derechos, Fátima. ¿Cómo podemos plantear este tema en el sentido de que estos retrocesos democráticos afectan a los ciudadanos? ¿Cómo les afecta, pero también cómo los ciudadanos deben enfrentar esta violación a sus derechos desde las comunidades? Bueno, realmente en un país donde la cultura democrática está siendo atacada de la manera en la que se está atacando en El Salvador, eso no tiene únicamente un detrimento jurídico, que generalmente es lo que nosotros vemos inicialmente dentro de los mismos procesos políticos, sino que ese detrimento a la institucionalidad democrática misma al final afecta a los procesos comunitarios y a las organizaciones de sociedad civil. El Salvador es un país que posguerra ha tratado de construir comunidades desde la base comunitaria. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de comunidades repobladas que han al final prestado los servicios a la sociedad civil desde la coordinación de los grupos de los grupos comunitarios, ya sean las ADESCOs, las asociaciones, las organizaciones de base. Estas organizaciones, estos grupos poblacionales, coordinando con el Estado, porque es el Estado al final el responsable de proveer estos servicios. Pero son las organizaciones sociales las que han estado en pie de lucha para la reivindicación de sus derechos humanos, a través de la participación ciudadana y una actividad o procesos de participación cívica activa. El modelo democrático o el modelo de gobierno democrático ideal permite esa participación cívica y promueve que los ciudadanos desde las bases salgan a las calles, los escuchen, permitan dialogar, permitan que la disidencia o la escucha, la apertura al diálogo sea una base fundamental de la democracia. En un país de retrocesos democráticos, en general, todos esos elementos se ven coaccionados. Al final, muchísimas organizaciones y muchísimas voces se tratan de apagar porque son voces disidentes o voces que no van con la misma línea o el mismo pensamiento dominante que se está proponiendo desde un discurso oficial, digámoslo así. Ahora, la organización comunitaria, y yo creo que muchos de nuestros radioescuchas también, por ser la misma YSUCA, han sido parte de procesos de organización social, reconocen que es esa participación y organización ciudadana una base fundamental de la democracia. Y en una sociedad como El Salvador, donde hemos tenido históricamente la base de la organización como una base misma de los procesos democráticos, vernos ahorita tentados, atacados para detener procesos comunitarios organizados se vuelve realmente preocupante. Un ejemplo de ello, y fue directo y ha sido directo, es el estado de excepción. Los primeros 5 meses de prórroga del estado de excepción literalmente estaban limitando el derecho a la asociación de las personas y de las comunidades. Los impactos que generan ese tipo de lineamientos al final tienen una repercusión más allá de los 5 meses. Todavía tenemos el estado de excepción vigente y hay procesos de organización social que por tanto se vieron o detenidos
o se vieron mermados a partir de ese tipo de políticas. Sí, Fátima, como usted bien lo ha dicho, bueno, hay comunidades más organizadas que otras, ¿verdad? Nosotros incluso hemos tenido la oportunidad de visitar zonas de Chalatenango, donde podemos evidenciar, ¿verdad?, cómo la gente realmente tiene un nivel de organización que les permite esa convivencia pacífica y de paz social en sus comunidades. Cómo el régimen de excepción ha venido a romper, digamos, con esta forma de vida, con esta convivencia que ya se tenía, una forma ya establecida de las comunidades. ¿En qué sentido les ha afectado más? Eso es bien interesante. Nosotros desde Cristosal hemos hecho un esfuerzo de acercamiento a la ciudadanía y hemos ejecutado un proceso al que le llamamos diálogos comunitarios. Estamos acercándonos a las comunidades tratando de darle voz a la gente a partir del conocimiento que ellos tienen, validando el conocimiento de la gente. A veces nosotros pensamos que por ser temas de democracia, las comunidades, hay que ir a enseñarles qué es democracia a la gente, o hay que ir a enseñarles qué es el estado de excepción mismo. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer en estos procesos de diálogos es entender cómo la gente en su cotidianidad reconoce esos procesos o esos elementos de la política nacional, en este caso, o de la democracia siempre vinculada a derechos humanos. En ese mismo sentido, nosotros hemos reconocido y hemos tenido la oportunidad de ver los impactos que ha tenido el régimen de excepción en esa organización democrática. No a través de una investigación, porque los procesos de investigación son científicos y bien definidos. Cristosal tiene también procesos de esa naturaleza, pero en la experiencia que por lo menos yo en este momento les puedo contar es a partir del conocimiento generado por la experiencia de la gente en las comunidades o la experiencia de la gente en territorio. ¿Cuáles han sido nuestros hallazgos en ese sentido a partir de las dinámicas cambiantes que han promovido el régimen de excepción? Podemos hablar de dos, dividirlo en dos. En un primer macrogrupo, los impactos que han tenido en la reconfiguración de las organizaciones de base y de sociedad civil. Esa reconfiguración es, en primer lugar, el que se hayan detenido o el que se hayan modificado procesos, acciones o proyectos de organización que históricamente había desarrollado una comunidad. ¿Por qué? Porque las detenciones, sobre todo en el área rural, al final afectan mucho a los beneficiarios de esos proyectos. Las organizaciones juveniles tenían muchos proyectos en relación a cultura de paz, en relación a prevención de violencia, y las personas a las que eran dirigidos o a las que son dirigidos esos proyectos son también el perfil que se busca dentro del régimen de excepción. Hombres menores de 30 años, mujeres también. Al final, esos proyectos o la participación de estas personas en los proyectos se ha mermado, ya sea porque los participantes de estos proyectos comunitarios han decidido como una forma de autoprotegerse, mejor no participar, o porque los coordinadores o ejecutores de los proyectos han decidido también de una manera, o en un primer momento, y lo vimos en los primeros meses del régimen de excepción, cancelar esos procesos, pero ya con el tiempo cambiarlos. Al final eso modifica también los procesos de organización. Ese era en un gran macrogrupo. ¿Cuál ha sido el impacto a nivel de coordinación y vinculación comunitaria o vecinal, le podemos llamar? Aquí tenemos, y quizás uno de los impactos más grandes que me gustaría dejar bien recalcados con los radioyentes, es que las personas en los núcleos familiares que han sufrido una detención arbitraria, muchos de ellos se ven alejados de la comunidad porque el resto de la comunidad, para poder protegerse, decide segregar a ese grupo familiar. Y ese grupo familiar está alejado de los procesos comunitarios porque el resto de la comunidad lo que ha hecho es, para buscar como medida de autoprotección para sus propios miembros, no vincularse con esa familia que ha tenido una detención. O
también en esas mismas relaciones vecinales, estas personas que han sufrido una detención, al final ellos mismos se vuelven de manera endógena un grupo dentro de la comunidad que no participa, porque también tiene tantos problemas dentro de su mismo núcleo que se vuelve dispar dentro de los procesos vecinales o comunitarios. Esto definitivamente reconfigura las relaciones de la comunidad, porque lo que hace al final es promover dentro de la misma organización comunitaria el debilitamiento de la participación y la pluralidad, además de segregar grupos familiares específicos. Y a tomar también otro tipo de decisiones como irse de las zonas. Bueno, recordamos, por ejemplo, esto que sucedió en el Bajo Lempa, ¿verdad? Cuando los jóvenes fueron detenidos, luego las madres contaban cuando regresaron los jóvenes la situación que enfrentaban y como usted dice, ¿verdad? Ese estigma que queda en los jóvenes. Supimos también el caso de los jóvenes de Guarjila, ¿verdad? Que también fueron detenidos. Hablamos de comunidades organizadas, ¿verdad? Que al final, luego de esta experiencia, parece que esa estructura que tenían, como usted lo está mencionando, Fátima, queda quebrada de alguna manera, sí, ¿verdad? Queda tambaleante. ¿Cómo pueden entonces las comunidades recuperarse de esto? Bueno, realmente es que en primer lugar hay que decir que la organización comunitaria, el fin de la organización comunitaria siempre históricamente ha sido en El Salvador, el promover procesos de exigibilidad de derechos humanos. Entonces, realmente es necesario promover la participación cívica y la participación ciudadana. Comunidades como la que usted menciona en Guarjila, por ejemplo, posguerra, realmente o durante la guerra no existían. Ha sido la organización comunitaria la que ha permitido que la DESCO genere procesos tan fuertes que lleguen a coordinar y a exigirle al Estado, a la municipalidad, para poder recibir servicios básicos, derechos humanos. Entonces, quizás en primer lugar es importante decir que la organización comunitaria es un eje fundamental de la dinámica social salvadoreña, pero por su pensamiento crítico, por su capacidad de acción y de promoción de acciones que al final no necesariamente están acorde a un discurso oficial. Son acciones y pensamientos que vienen desde la base comunitaria, desde la necesidad de la gente. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene la obligación de promover la organización comunitaria. Eso en primer lugar. Pero si el Estado no lo está haciendo, lo que está promoviendo al final es la desarticulación de procesos de organización histórica, deteniendo durante el régimen de excepción muchos líderes indígenas, líderes de organizaciones comunitarias, líderes de organizaciones de jóvenes. Si el Estado está haciendo lo contrario de promover la organización social, entonces realmente lo que queda es que desde las bases la gente empiece a trabajar los procesos y no se desanime. En un momento histórico de detrimento democrático lo sabemos. Hay países que en este momento son ejemplos de cómo la organización social se ha ido cerrando. Nicaragua, por esos mismos retrocesos democráticos. Nicaragua nos enseña más de 1,000 organizaciones de sociedad civil cerradas porque no responden a un discurso oficial. Entonces, ese doble papel que puede jugar el Estado es peligroso. Lo que nosotros tenemos que reconocer, me parece a mí importante, es que si el Estado tiene la obligación de promover la organización comunitaria, pero lejos de eso no lo está haciendo, es la sociedad civil al final a la que le queda generar procesos internos o generar procesos que vayan cambiando. Y digo también esto porque a lo mejor desde el Estado se hace uno que otro esfuerzo. Hay comunidades ahora que porque el estado de excepción lo ha permitido,
han dejado abiertos los espacios para que alguna gente se organice, o no sé si se organice, pero al menos se conozca, se vincule. Pero ahí tenemos un problema bien grande, y es que la organización no tiene que responder a un discurso oficial. Si desde el Estado o desde una figura de poder se está promoviendo la organización social, se le quita la legitimidad a la organización misma, porque ya no es beligerante, es una organización al servicio de... Y la organización social debe, por naturaleza, promover el interés único de la comunidad o del grupo social al que responde, ya sea población LGBTIQ+, población de mujeres, en temas ambientalistas o meramente comunitarios y vecinales como las ADESCOs. Sí, Fátima, cuando hablamos de organización comunitaria y de participación ciudadana, ¿a qué nos estamos refiriendo para que no quede la idea de que, bueno, solamente participar en una marcha, ¿verdad? Reunirnos un día con la comunidad. Uh-huh. ¿Qué es participar y organizarse en comunidad? En primer lugar, es representar los intereses y las necesidades de la gente en un espacio. Al final, nosotros reconocemos que hay que problematizar la realidad. Y lo que hace una organización social, así como lo hace el Estado, es en un Estado democrático y de representación democrática, nosotros elegimos representantes de forma democrática. En una organización social, en una organización comunitaria, hay un grupo de personas, líderes o lideresas, que asumen la representación de un grupo más grande. Y esa representación permite reconocer en primer lugar las necesidades que existen a partir de la falta o la violación de un derecho humano, por ejemplo, o de las necesidades cotidianas de la gente, y a partir de eso empezar a gestionar y cabildear con instancias competentes que se solventen esos problemas o esas necesidades. Eso en primer lugar. También la organización social, lo que estamos entendiendo por organización social es la unidad, la identidad en conjunto de una organización meramente independiente y desvinculada de procesos de poder hegemónicos. Una organización que tiene la capacidad de generar sus propias normas, sus propios códigos, que permite formar parte de frentes amplios también, de coordinaciones, de agrupaciones, de marchas amplias. Por ejemplo, las reivindicaciones de las organizaciones sociales pueden contemplar inclusive marchas. En este momento el marchar se ve como algo negativo, como no debería de ser parte quizás de la organización ciudadana, porque parecería que la gente que se interesa en promover este tipo de reivindicaciones o de luchas, se le ve como un enemigo. Y realmente no lo es así, son mecanismos de participación ciudadana que se tienen que promover. Entonces la organización ciudadana que mantiene vivo ese tipo de reivindicaciones es la organización ciudadana autónoma, y es la que nosotros realmente queremos entender como tal. Esa es la práctica real de la participación democrática y la cultura democrática. Al final, el diálogo, permitir el diálogo entre agentes que piensen diferente es importante. Yo le mencionaba, por ejemplo, hace unos momentos, nosotros desde Cristosal promovemos este esfuerzo de diálogos, y nosotros decimos, bueno, tenemos la capacidad o no, o es bueno o no que dos personas que piensan diferente se sienten, platiquen y formen parte de una misma organización para solventar las necesidades de su comunidad. Y vemos que sí es importante, sí es posible, aunque el discurso oficial nos diga, ustedes piensan diferente, mejor no hablen, como ustedes piensan diferente ya somos enemigos. Lo que queremos nosotros es promover la cultura democrática en el sentido que la organización es plural, la organización social y la población en general debería de tener la capacidad, o deberíamos todos de tener la capacidad de respetar el pensamiento diverso, escuchar, dialogar, porque el diálogo al final es parte de la democracia real y la democracia participativa. Sí, y ese régimen de excepción, Fátima, desde su percepción,
ha venido como a segmentar más a la sociedad, en el sentido de que, por ejemplo, vemos grupos que están a favor, grupos que dicen estar en contra, pero a veces, como usted dice, se genera eso, ¿verdad? Si no estás de acuerdo conmigo, entonces ya sos mi enemigo. Esa convivencia que debería de haber, como usted la plantea, de poder generar debate en un mismo grupo, aunque pensemos diferentes. Pero ¿será que este régimen de excepción ha venido a hacer esa segmentación mayor? ¿Cómo lo ve usted? Pues realmente es que los impactos del régimen de excepción son tantos, tan diversos y también han sido tan negativos para algunas comunidades y algunas personas. Nosotros no podemos dejar de lado el hecho de que el régimen de excepción ha impactado particularmente comunidades organizadas. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a las comunidades de Santa Marta hace poco, con lo que ha pasado, las comunidades del Bajo Lempa, son comunidades que históricamente han tenido una participación política ciudadana de la gente que es admirable y que es buena. Y al final estos mismos procesos han hecho que la población en su conjunto o el estado de excepción ha hecho una retórica, ha creado una retórica para que el resto de la población empiece a criticar y a desvalidar los procesos de lucha organizativa de estas comunidades históricas. Y eso es un verdadero retroceso democrático. El hecho de que la gente misma dentro de gente no organizada y gente organizada de diversos espacios, lejos de promover la articulación, el reconocimiento de la participación ciudadana en una comunidad X, empiece a cuestionar su legitimidad y sus procesos de lucha internos. Al final, sí, el régimen de excepción ha tenido ese impacto, más allá de todo lo jurídico y más allá de todos los impactos que hay en las violaciones de derechos humanos, las detenciones arbitrarias que se han tenido, ese impacto en organización social y en el reconocimiento de la legitimidad de la participación ciudadana en los procesos organizativos. ¿Cómo se puede aportar desde la ciudadanía también en la construcción de políticas públicas, Fátima? Porque, por ejemplo, vemos actualmente se crean leyes, ¿verdad? Pero no vemos participación de los diferentes sectores. Generalmente llega la propuesta de ley, se aprueban sin mayor discusión, pero los sectores que al final se verían afectados o beneficiados con eso que se aprueba, pues realmente no están allí, no tienen la oportunidad de expresar o de proponer también, ¿verdad? Que es importante lo que hemos estado conversando. Al final, eso que aprenden en la organización comunitaria, como ese insumo también lo dan al resto de la sociedad. Esta podría ser una buena forma, pero no se está permitiendo. Correcto. Al final, yo creo que la política pública tiene ese componente de participación ciudadana. Y ha sido bien interesante ver las dinámicas sociales de cómo se han promovido desde la ciudadanía. Por ejemplo, Cristosal ha estado en varios procesos de construcción de apoyo en construcciones de políticas municipales o políticas, inclusive, por ejemplo, la ley integral de protección, la ley integral de las personas que víctimas la ley integral de protección a las personas que fueron víctimas de la guerra, de los procesos de guerra. Ha pasado tanto tiempo ya que hasta el nombre se me olvidó. Pero, por ejemplo, este tipo de procesos, este tipo de iniciativas que vienen desde la sociedad civil se engavetan. Han sido la reivindicación de la lucha de las madres, de la gente organizada que perdió a sus familiares durante la guerra, por ejemplo. Ha sido una lucha y una reivindicación constante. Ellos han ya presentado varias iniciativas de ley y todas se han dejado a un lado dependiendo del interés político. Y eso no, hay que decirlo, ha sido históricamente una lucha de la sociedad civil, no solo es este gobierno.
Si antes era difícil y se ponía una piedra para la participación ciudadana, ahora es más difícil y se ponen 2 o 3 piedras para que la gente participe y promueva ese tipo de leyes. La gente, todas las mujeres y los hombres la semana pasada, tuvimos la triste noticia que una de las madres históricas de la lucha de la guerra en este país y posguerra, falleció sin justicia, a más de 40 años, ella promoviendo la organización, promoviendo los procesos de participación cívica, pero las iniciativas y los procesos que estaban ahí latentes no se consolidaron. Y eso es bien importante porque al final la política pública, el Estado debería y está en obligación de promover la participación de la gente en los diferentes temas y en las diferentes áreas. Sí, pero, Fátima, tenemos que hacer una pausa en este momento, pero vamos a regresar junto en esto que nos hemos quedado. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. YSUCA le invita a sintonizar su espacio. Las pasadas de Don Julián. ¿Saben una cosa? En la vida hay que analizar todo. Yo por eso siempre ando al día de lo que pasa. ¿Sí o no? No se lo pierda. Los miércoles a las 9:45 de la mañana en la matinal y sábados a las 11 de la mañana. Las pasadas de Don Julián por Radio YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 33 minutos. Continuamos con la entrevista. Estamos conversando con Fátima Pacas, ella es socióloga de Cristosal. Estamos conversando sobre la organización ciudadana y los retrocesos democráticos y la importancia, ¿verdad, Fátima, de esto? Antes de darle la participación a la gente, terminemos con esto que estábamos conversando, cómo pues estos grupos sociales, comunitarios, en la mayoría de las veces no tienen la oportunidad de participar en la construcción de políticas públicas. Correcto. Bueno, estábamos hablando que históricamente ha sido una lucha de las organizaciones sociales el promover este tipo de acciones políticas, por ejemplo, leyes que estén a favor de poblaciones específicas. Estábamos hablando hace un momento de la sobre la ley de justicia transicional, la ley integral de la promoción de la justicia transicional, que las organizaciones históricas han estado promoviendo y que hasta el momento sigue pendiente. Ahora, si eso ha sido histórico, en este momento de retroceso democrático, donde, por ejemplo, si llega algo a la Asamblea Legislativa, todo se pasa por dispensa de trámite y las organizaciones de sociedad civil tienen menos oportunidad de acercarse. Esas organizaciones que han sido históricas y que han tenido la posibilidad de presentar, por ejemplo, anteproyectos de ley, una organización ambientalista o ya sea una organización comunitaria o una organización feminista, etcétera, en este momento vemos un poco más mermada esa
esa posibilidad. Y al final es importante reconocer que la democracia real, desde la política pública en un gobierno democrático, el ideal es que lo permita y lo promueve, no que lo limite y que vaya desvaneciendo esos procesos. Claro, hablando justo de participación, vamos a darle la participación a quienes nos están sintonizando. Recuerde, puede llamarnos, escribirnos, también nuestros números directos 2275-9501 y terminación 02, nuestro número de WhatsApp 7571-2779, siempre habilitado. Damos paso a una llamada. Buenos días. Buenos días tengan ustedes. Quería que la amiga socióloga me describiera, por favor, la importancia de los procesos de educación popular que hemos abandonado. Uno, la falta de creatividad dentro de ese proceso de educación popular, el elemento de identidad cultural. ¿Cómo lo estamos viendo por esto de que ha pasado el segmento de la juventud, la división social en las comunidades? Por favor, muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Ya le van a responder. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, habla Wilfredo Antonio Alfaro. Fátima, el gobierno, el Estado, no está obligado a educar al pueblo bajo la Constitución. ¿Por qué digo esto? El Estado, a través de las universidades, de la escuela, el Ministerio de Educación es el que está obligado a que eduque al pueblo cómo y por qué debe de utilizar la Constitución. Es el Ministerio de Educación la que tiene que educar al pueblo para que utilice la Constitución, porque en la Constitución le da el derecho ciudadano superior al pueblo que al funcionario público. Mirá cómo es la Constitución. La Constitución le da el poder filosófico, político, jurídico al ciudadano para que vigile y supervise a los funcionarios públicos. Si los funcionarios públicos están cometiendo delitos oficiales y los ciudadanos o un ciudadano se da cuenta de eso, la Constitución le da el derecho de señalarlo y llamarlo delincuente constitucional. Y estos ciudadanos tienen el poder constitucional de abrir y organizar una comisión constitucional de la democracia ética constitucional ciudadana que establece la Constitución para utilizar el artículo 87. Esto es lo que se le está negando al pueblo, al ciudadano, y esto lo tienen que hacer ustedes también como abogados, como sociólogos, educar al pueblo para que utilice los derechos constitucionales. No le corresponde al Estado, porque el Estado lo que hace es defender su organización, su forma de conducir al pueblo. El pueblo tiene el derecho de vigilar a eso que están dirigiendo al pueblo. Pasa muy buenos días, Fátima. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Adelante. Buenos días. Muy buenos días. Fíjese que yo quería así hacer un comentario rápido. Dos cosas. Una, me sorprende a mí el silencio total en que está ahorita a los salvadoreños. La sociedad salvadoreña está en un total silencio. Y al hacer silencio lo que permite es callar y otorgar. Otorga todo lo que y participa de algún modo de las políticas del estado de excepción, de todo lo que este gobierno hace. Mire, el gobierno hace lo que él quiere y lo hace a su modo y como quiera, y al final el pueblo calladito, ¿verdad? No dice nada, tienen miedo, dice, porque pero ese problema es gravísimo, porque este gobierno, en las condiciones que va, con la militarización de la sociedad y el temor que ha metido, el régimen que viene a partir de 2024, si este señor se vuelve a reelegir, va a ser complicado para este país si seguimos en silencio. Si nosotros aceptamos el estado de excepción, fíjese que yo participo de las marchas, pero somos los mismos marchantes de siempre los que andamos allí. La gente sabe que está mal y no participa. Entonces esa situación es sumamente compleja. Yo creo que algo definitivamente se tiene que hacer
y cuajar, ¿verdad? Para poder combatir, digamos, con pudor, ¿verdad? Como siempre lo ha hecho la sociedad salvadoreña. Ese es mi comentario y les agradezco mucho por la participación. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Tenemos otra llamada? No. Vamos a leer mensajes que nos llegan también. Dice saludos a Fátima. La comunidad, la escucha en la comunidad, dice el Saite Zaragoza. Animamos su trabajo y seguimos nuestra organización territorial en la cordillera del Bálsamo. Tenemos otra llamada. Adelante. Sí, muy buenos días. Buenos días. Todo lo que he estado escuchando, muy buena disertación y práctica a la vez de la licenciada, la felicito. Y en realidad, con todo este régimen de sección, claramente se ha visto y está, y desde antes ya se estaba, de que se quería cortar toda la expresión popular del pueblo, ya sea manifestaciones, ya sean sindicatos, o sea, levantar su voz a pisotear los derechos fundamentales de la persona. Entonces, y como estaba ya hablando de que muchas veces ya los organizados anteriormente, cuando les pasaba ya algún problema con este régimen de sección, ya se desvinculaban de las familiares para que no los tomasen con la misma situación, ¿verdad? Pero yo quiero decir, quiero leer el artículo 2 del estado de régimen de sección. Y al final dice que se establece la eliminación conforme a la ley por datos de carácter moral. Y al principio dice, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad y a la seguridad del trabajo y a la propiedad y posesión y a ser protegidos de la conservación y defensa de los mismos. Bueno, ahí está claramente lo que tiene que hacer el Estado, no filosófico, sino que según la Constitución política, y eso es lo que no hace. Y entonces lo que está haciendo este actual régimen de sección, porque entiendo que el régimen de sección es uno y tiene que ser aplicado en distintas facetas de la nación. Pero a este régimen de elección se le han añadido otras cosas que no están dentro del mismo régimen. Bueno, muchísimas gracias. Más mensajes. Dice, me parece equivocada una posible comparación con Nicaragua. Según entiendo, allá no hay pandillas ni AFPs, hay bloqueo creciente de parte de Estados Unidos, intentos de golpe de Estado promovidos por Estados Unidos, y ya con solo eso me parece diferente la situación. Damos paso a otra llamada. Aló. Buenos días. Buenos días. Quiero felicitar que pocas veces llevan ustedes una socióloga, ¿verdad? La socióloga sabe qué origen tienen la delincuencia, de dónde viene la delincuencia, qué motivos lo ha hecho delincuente a la persona. La socióloga sabe la economía, qué es lo que hace con las personas que llevan hasta el suicidio. Hay muchas cosas que yo admiro de las sociólogas, lamentablemente, y debería de haber una socióloga como extra en las escuelas, en los colegios, en las universidades, para dar a conocer al ser humano los derechos que tenemos, porque ahorita se nos ha olvidado los derechos que tenemos, y como dijo un señor antes del que habló anteriormente, de que la gente se ha olvidado que existe, que tiene derechos, que tiene que reclamar. Aunque ahorita no nos hacen caso los derechos humanos en el consumidor, nadie nos quiere resolver nuestros problemas en las carteras de Estado, pero hay que perseverar, hay que exigirles, hay que seguir insistiendo, porque para eso los tenemos, para velar por el pueblo en las diferentes aristas que tenemos de problemas. Así es que, y esta ley de excepción, socióloga, licenciada, quiero decirle, y usted como una gran sabia que es, esta ley de excepción ha sido para la delincuencia y en total para la sociedad, para aterrorizarnos, para mantenernos callados y hacer el gobierno sus objetivos que tiene ya proyectados con el gran capital. Muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias por su participación. Más mensajes. Dice el tema de organizaciones históricas. Sería bueno también conocer, dice, cómo se financian las organizaciones. Buenos días, saludos desde Ciudad Delgado. Se aprueban un montón de reformas de leyes, pero nunca se toma en cuenta a la gente. Solo se aprietan botones como en toda dictadura. Tenemos un audio, vamos a escuchar. Saludos a Fátima. Saludos, buenos días. Pues yo estoy de acuerdo con el señor que dice, pues la sociedad estamos callada, pero la sociedad estamos callada porque
Aquí a todo mundo nos aplican el régimen. Imagínese usted habla contra el gobierno, nos van a traer por el régimen. Bueno, ahí su mensaje bien puntual. Muchísimas gracias por sus participaciones. Fátima, le cedo la palabra. Hay muchos comentarios ahí bien importantes. Sí, bueno. Quizá vamos a empezar por los últimos para después terminar con los primeros que eran un poco diferentes. Pero en primer lugar, la gente no está participando, decían las personas que nos llamaron, no participan en los procesos, se cortan las formas de expresión ciudadana y se genera temor. El régimen de excepción, particularmente, y nosotros lo vemos como una expresión de los retrocesos democráticos que El Salvador en general ha emprendido, pero esta expresión de retroceso democrático específico, el estado de excepción, definitivamente ha tenido un impacto grande, un impacto latente y que no es únicamente temporal, que es un impacto que va a venir en el tiempo a generar más desarticulación y más desvinculación vecinal. En este sentido, en las organizaciones históricas, sobre todo, esas organizaciones que han históricamente participado y que en este momento se ven amedrentadas porque hay líderes dentro de sus organizaciones que están siendo perseguidos o algunos detenidos arbitrariamente. Nosotros no podemos negar que la gente tiene todo el derecho de buscar su protección y su paz. Y si al final en este momento se está buscando cortar las expresiones de ciudadanía, como decía una persona que llamó, y se está buscando que se vea la participación ciudadana y el pensamiento diverso y plural como algo negativo, entonces sí se está lejos de promover los procesos cívicos y de derechos cívicos de las personas, de participar activamente en la política nacional, sí se están mermando. Sí es importante reconocerlo. Yo creo que la gente, si tiene temor, si a veces, decían las compañeras, si como vamos a participar en una marcha, si después nos pueden ir a traer a la casa. El temor es legítimo, pero no nos tiene que dejar amedrentarnos. Las personas que tenemos una base social, un pensamiento crítico y creemos en la participación ciudadana, debemos de seguir generando estos procesos a nivel comunitario. Si las bases están en la gente, en las comunidades, nosotros si tenemos una comunicación permanente, sistemática, con nuestros vecinos, con nuestra familia, hay maneras de organizarnos, hay maneras de promover desde abajo el pensamiento crítico y el pensamiento diverso. En primer lugar, dialogando, sabiendo que somos nosotros, las personas de a pie, las que tenemos la capacidad de cambiar los procesos. Al final siempre ha sido así. Decía una de las participaciones de que el Estado está obligado a educar, por ejemplo, a educar en derechos humanos, a educar, es cierto, el Estado tiene la obligación. Hay inclusive una declaración de las Naciones Unidas para la educación y la formación en derechos humanos, por ejemplo. El Estado debería de estar educando no solo desde la educación formal en las universidades o en la escuela, desde el ministerio, sino en todo tipo de procesos. Pero si el Estado no lo hace, la misma declaración indica que somos los ciudadanos los que tenemos que exigirlo. Y al final nosotros tenemos como ciudadanía activa la posibilidad de organizarnos y generar procesos de formación, procesos de educación que nos permitan a nosotros entender mejor las dinámicas de realidad nacional. Decía otra persona también que participó, estamos hablando de que se desarticulan los procesos y me recordó mucho su participación a la generación del pensamiento crítico, porque al final vemos el estado de excepción y el estado de excepción está atacando un proceso, o se supone que el fin es atacar la inseguridad en el país, pero no se está priorizando ni se está tomando en cuenta dentro del mismo proceso de régimen de excepción
las causas estructurales de esas injusticias y las causas estructurales de la violencia y de, por ejemplo, no solo de la violencia, sino del por qué surgen grupos pandilleriles. Si no se está atacando al final las causas estructurales, si se está desarticulando la organización social y se están nada más promoviendo procesos políticos que de forma de maquillaje van momentáneamente a dar un respiro a la sociedad civil, realmente es que no estamos pensando a largo plazo, no estamos atacando las raíces de los problemas. La migración no se ha detenido. Hay más de 800 niños, y ese es un dato que nos han dado las mismas organizaciones, las mismas instituciones del Estado, más de 800 niños y niñas que han sido desplazados internos por causa del régimen de excepción, porque han tenido a sus familiares, porque sus familiares se han ido detenidos. Son niños y niñas que están a la deriva. Los problemas estructurales que han causado la inseguridad en el país no se están atendiendo. Entonces, esa desarticulación de los procesos organizativos, la falta de la atención a las causas estructurales que han generado los problemas de inseguridad en el país, reconocen o nos permiten identificar que el régimen de excepción como política pública no necesariamente va a tener un resultado que permita a largo plazo ser sostenido y que permita a largo plazo apoyar a los procesos de consolidación de la paz y la democracia en el país. Pareciera que es lo contrario. Y si se está mermando y se está promoviendo la desarticulación de organizaciones históricas y la participación cívica, es otra forma de atacar la cultura democrática, y eso también es importante reconocerlo. Bueno, y al final quizás había una participación en la que me pareció bien interesante porque nos decía, bueno, nos pueden hablar sobre la importancia de la educación popular. La importancia de la educación popular, nosotros tenemos como base de los procesos de diálogos para la democracia que ejecutamos en Cristosal, la bandera de lucha de la educación popular. Y yo sé que aquí las personas que nos escuchan, muchas de ellas han sido formadas bajo este mismo esquema de la educación popular, y es un proceso de aprendizaje que va fuera de las estructuras de educación formal. Lo que busca es salirse de el reconocimiento de la información y el conocimiento técnico como único y válido. Reconocer que el pensamiento, la experiencia, las ideas y los saberes, como dice Paulo Freire, que al final es uno de los teóricos más importantes de la educación popular, que busca la liberación de la educación liberadora, esos saberes colectivos son los que le dan forma al pensamiento humano. Y validamos desde Cristosal y reconocemos la importancia de la educación popular porque son los saberes de la gente los que nos permiten entender qué es lo que realmente se vive y cómo teorizar inclusive académicamente los procesos. A veces nosotros estamos hablando desde la academia o desde cualquier otro ámbito técnico, por ejemplo, ¿qué es la pobreza? Y empezamos a teorizar y a hablar de la pobreza, empezamos a hablar del estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción para nosotros? El estado de excepción significa esto, es la desarticulación de esto, es jurídicamente implica esto, pero también hay un saber popular ahí en las comunidades que nos tiene que decir qué es el estado de excepción. Y el estado de excepción es lo que vive la gente, es que las mujeres están en las calles, en las comunidades, siendo acosadas por los mismos agentes de seguridad. El estado de excepción es ese hecho de que son los niños y las niñas abandonados por sus familias y por el Estado porque han tenido detenciones arbitrarias de su madre o su padre o de ambos. El estado de excepción es también estos límites a la participación ciudadana y a la acción cívica. Entonces, y esa información no viene de nosotros desde la academia,
viene desde la vivencia de la gente. Y eso al final es la educación popular, es reconocer que todos los procesos sociales y que todas las mismas políticas públicas y las acciones de gobierno se pueden analizar desde el ente del saber popular, desde los saberes que en el caso de Cristosal abanderamos la lucha del diálogo de saberes, que es precisamente esta idea de promover y de reivindicar y de reconocer la importancia del pensamiento que viene desde abajo. También esa persona que nos llamaba y hacía referencia a la educación popular la vinculaba con la identidad, ¿verdad? La identidad cultural, que tan importante también es, Fátima, adquirir esa identidad como comunidad. Esto también empuja a querer promover, digamos, desde esa comunidad cambios, no solo para la comunidad, sino también para la sociedad en general. Sí, yo creo que al final hay como, se busca generar una especie de conciencia colectiva, ¿sí? Dentro de esta forma de generar identidad. Al final los grupos humanos y los grupos que buscamos la reivindicación de los derechos, tenemos que estar unidos, seguir articulándonos y en el momento de articular procesos, generar identidad. Al final sí, se tienen que generar objetivos de trabajo y de acciones claras. Y yo lo vuelvo a recalcar, parte de los mismos de los efectos que nosotros hemos visto en las comunidades a partir de una experiencia empírica de los diálogos cívicos, que las desvinculaciones vecinales son reales ahorita por el régimen de excepción. Entonces, si hay vecinos que para autoprotegerse están decidiendo desvincular a otros vecinos de su comunidad de los procesos organizativos, o están decidiendo estas personas, porque tienen una detención arbitraria, alejarse del resto de su comunidad, esto es bien preocupante al final. Y esto genera realmente un cambio en la estructura de la comunidad del que tenemos que estar pendientes y el que tenemos que reconocer que está debilitando los procesos históricos y la identidad misma de la lucha social, porque al final la organización comunitaria tiene como base de su lucha la problematización de la realidad, el reconocer que hay personas, hombres y mujeres, que están sufriendo vulneraciones, que sufren de ciertas necesidades y que su labor como grupo organizado es promover desde el pensamiento crítico el cambio social. Pero si se desvinculan a las personas de las comunidades, se segregan a las personas porque hay alguien por temor a que se me relacione con esta persona, o porque al final esta misma persona, manera de protección y por su propia realidad, decide no involucrarse con el resto de los vecinos o de la comunidad, entonces estamos al final lejos de promover la cultura democrática, estamos retrocediéndola. Sí, y esto, bueno, se vincula también con lo que habíamos hablado antes de la estigmatización, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay zonas, mencionamos Soyapango, y ya pues hay un estigma bien grande, ¿verdad?, con respecto a las personas que habitan en esa zona. Y bueno, de hecho hay personas que han sido capturadas por el hecho de vivir en esas comunidades, ¿verdad? Al menos nosotros como radio sí hemos evidenciado algunos casos de detenciones arbitrarias que por el hecho de vivir en esas comunidades, y los mismos agentes policiales les dicen, ¿verdad? Bueno, porque vivís acá, entonces ya tenés la cara de delincuente, así directamente, ¿verdad? Se los han mencionado. Bueno, muchísimas gracias, Fátima. Un interesante tema, ¿verdad? Es importante también tener el punto de vista de la sociología en todo esto. Como usted dice, el régimen de excepción no solamente ha tenido un impacto en temas legales, ¿verdad?, constitucionales, sino también más allá, ¿verdad?, en las comunidades. Y qué bueno que nos haya acompañado y nos haya dado pues luces, ¿verdad?, de cómo es que estamos actualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y desde Cristosal estamos siempre apoyando los procesos de las organizaciones comunitarias y abanderando la lucha por la defensa de los derechos humanos.
Sí, qué Gracias. bueno, tal vez por ahora no se ve, ¿verdad?, esos efectos que está ocasionando el régimen, pero quizás más adelante pueda haber una desarticulación, pero es el momento, como usted dice, de poder pues unirse, ¿verdad?, y organizarse y buscar, ¿verdad?, soluciones a esto. Muchísimas gracias a usted también, que siempre forma parte de esta radio y participa mucho, nos da sus comentarios, es importante también. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con voz.